Imaginemos por un momento una empresa tan admirada, tan aplaudida, que la nombran la más innovadora de América 6 años seguidos. Ahora imaginemos que todo, absolutamente todo, era una gigantesca mentira. Hoy vamos a desgranar la historia de Enron, la crónica de cómo un titán de la energía levantó un castillo de naipes que al derrumbarse hizo temblar los cimientos de Wall Street. Es que, para entender la magnitud del batacazo, primero hay que ver lo alto que llegaron a estar. Durante 6 años seguidos, Enron no era una simple empresa energética, no. Era el símbolo de la innovación americana, el modelo a seguir. Todo el mundo quería ser Enron. Y claro, esa admiración se reflejaba aquí, en el precio de sus acciones. En agosto del año 2000, una sola acción valía más de $90. Y ojo, que esto no era solo optimismo, era una fe casi religiosa en que Enron había descifrado el futuro de los negocios. Y aquí tenemos el aterrizaje forzoso. Apenas 16 meses después, con la empresa ya en bancarrota, esas mismas acciones valían la friolera de 26 céntimos. Miles de millones de dólares simplemente evaporados. Los ahorros de toda una vida de mucha gente, hechos humo. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo así pasara? Porque no fue un mal trimestre ni un par de malas decisiones, fue un fallo total del sistema. Un castillo de naipes construido a base de mentiras. Así que vamos a ver, pieza por pieza, cómo lo levantaron y sobre todo, por qué se vino abajo. Vale, para entenderlo todo tenemos que rebobinar un poco. Porque antes del escándalo, Enron era un caso de éxito de libro, un auténtico pionero que había reinventado por completo el mercado de la energía. A ver, la empresa se funda en 1985 como una compañía de gasoductos bastante tradicional. Ya sabéis, tuberías y poco más. Pero la verdadera revolución llega de la mano de un tipo llamado Jeffrey Skilling. Su visión era radical: convertir a Enron de una empresa de hierros y tubos a una especie de banco de gas, un intermediario financiero que compraba y vendía contratos de energía como si fueran acciones. Y esa transformación fue explosiva. Como vemos aquí, en poco más de una década pasaron de gestionar tuberías a meterse en mercados de banda ancha, de agua, incluso de futuros sobre el clima. La joya de la corona fue Enron Online, una plataforma digital que llegó a dominar el comercio de materias primas. De verdad, parecían imparables. Pero claro, toda esa fachada de éxito y modernidad ocultaba algo. Por debajo se estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, una arquitectura del engaño increíblemente compleja. Y ahora vamos a ver las 2 herramientas maestras que usaron para fabricar beneficios de la nada. La primera herramienta fue la contabilidad mark to market. Suena súper técnico, pero pensémoslo así. Es como si un agricultor firmara hoy un contrato para vender la cosecha de los próximos 20 años y se apuntara todo ese dinero como ganado hoy mismo, antes siquiera de haber plantado la primera semilla. Pues Enron hacía exactamente eso, pero con contratos de energía a larguísimo plazo. Básicamente, inventaba beneficios millonarios basándose en puras suposiciones optimistas. Y esta tabla muestra el resultado de ese espejismo. Es que la diferencia es para no creérsela. En el año 2000 reportaron casi $1.000 millones de beneficio. La realidad es que el dinero que entró de verdad fueron unos míseros 42 millones. Y lo más loco de todo, presumían de un flujo de caja positivo de 3.000 millones, cuando la verdad es que estaban perdiendo 154 millones. Estaban quemando dinero a espuertas mientras le decían al mundo que nadaban en él. Vale, si el mark to market servía para inventar beneficios, las entidades de propósito especial, o SBS, eran para esconder la basura. Es como si tenemos un montón de deudas y activos que no valen nada, pues en lugar de ponerlos en nuestros libros, creamos una empresa fantasma y se lo pasamos todo a ella. Eso es justo lo que hizo el director financiero Andrew Fastow, pero a una escala monumental, para que el balance de Enron pareciera impoluto. Y no crearon una o dos, no. Crearon miles, con nombres que hasta parecen de broma, como Chuco o Raptors. Cada una tenía su función. Las LJM, por ejemplo, sirvieron para que el propio Fastow se metiera en el bolsillo decenas de millones de dólares mientras, supuestamente, limpiaba los libros de Enron. Un conflicto de intereses de libro. Pero claro, estas herramientas contables, estas trampas, no funcionan en el vacío. Necesitan un entorno, un ambiente que las permita. Y la cultura corporativa de Enron fue, desde luego, el caldo de cultivo perfecto para que todo esto creciera sin control. En el mismísimo corazón de esa cultura estaba el sistema de evaluación Rank and Yank, que se traduce como clasificar y arrancar, o despedir. La idea era brutalmente simple. Cada año se hacía un ranking de todos los empleados y el 10 o 15% que quedaba abajo era despedido automáticamente. Y punto. Esto creó una competencia interna salvaje y una presión inhumana por dar resultados, costara lo que costara. Esta cita de un antiguo empleado lo resume a la perfección. La ética era algo secundario, un estorbo.
Lo único que importaba era cerrar el siguiente gran acuerdo, para no caer en el siguiente ranking. Se crearon así unos incentivos perversísimos, para ocultar pérdidas, para inflar cifras, para hacer lo que fuera necesario. Y para rematar, todo esto venía envuelto en una capa de arrogancia, pero de una arrogancia extrema. La cúpula de Enron se veía a sí misma como los tipos más listos de la sala. Estaban convencidos de que eran más inteligentes que las reglas, que los auditores, que el propio mercado. Y esa soberbia les hizo creer que jamás les pillarían. Y así, con todos estos ingredientes en la coctelera, llegamos al final que era, a todas luces, inevitable. A la crónica de un colapso que redefinió para siempre las reglas del juego en el mundo corporativo. La caída fue vertiginosa. Fijaos en las fechas de la cronología. El 14 de agosto, el CEO, Jeffrey Skilling, dimite por sorpresa. 2 meses después, la empresa admite unas pérdidas masivas. Una semana más tarde, la SEC abre una investigación. Y para el 2 de diciembre, bancarrota. En menos de 4 meses, el gigante se había derrumbado por completo. Y aquí llega la pregunta del millón. ¿Y los auditores? ¿Dónde estaban mientras pasaba todo esto? Pues esta gráfica lo explica bastante bien. Arthur Andersen, que era una de las 5 firmas contables más grandes del mundo, ganaba más dinero de Enron por servicios de consultoría que por la propia auditoría. Un conflicto de intereses de manual que les llevó sencillamente a mirar para otro lado. Pero es que su complicidad fue mucho más allá. Cuando el escándalo estalló, dieron la orden de destruir toneladas de documentos. Este acto les supuso una condena por obstrucción a la justicia y, en la práctica, su propia desaparición. Arthur Andersen, un pilar de la contabilidad mundial, se desintegró. El legado de Enron fue un auténtico terremoto. Provocó la creación de la Ley Sarbanes-Oxley, la reforma más importante sobre gobierno corporativo en décadas. Pero el coste humano fue terrible. Más de 20.000 personas perdieron su trabajo y muchos también todos los ahorros de su jubilación, que estaban invertidos en unas acciones que de un día para otro no valían absolutamente nada. Y así llegamos a la pregunta final. Enron fue un cóctel letal de arrogancia, codicia y un engaño a una escala masiva. Nos dejó leyes nuevas y una lección inolvidable sobre los peligros de esa cultura de ganar a toda costa. Pero, si somos sinceros, más de 20 años después, ¿hemos aprendido de verdad la lección o simplemente hemos encontrado formas mucho más sofisticadas de construir el siguiente castillo de naipes?